Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos. Compartimos la poderosa palabra de Dios, invocando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abra en este día la compuerta del cielo para que descienda el Ruach Santo sobre nuestra vida. Que seamos, Señor, bautizados en el Espíritu Santo y que ese Espíritu permanezca en nuestros corazones. Que nos lleve a la santificación, a una vida probada en tu presencia. Que pueda, Señor, ese fuego purificar todas nuestras inmundicias, nuestro pecado, nuestra miseria, toda suciedad que hay en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Derrama esa presencia del Espíritu Santo, Señor, que repose en nuestros corazones, que habita en nuestro ser, Señor. Nos convirtamos en templo de tu Espíritu Santo, un templo de santidad, un templo de esperanza, un templo de luz, un templo, Señor, donde se encuentra tu gracia y tu misericordia. Que tu palabra en este día pueda, Señor, impactar corazones, que la sangre del Cordero de Jesucristo derramada en la cruz, Señor, pueda redimir tantos pecadores, puede levantar a los caídos, sanar heridas. Que muchos pecadores hoy, Señor, sean restituidos, absueltos de sus miserias y pecados por el poder de la palabra que compartimos en San Juan en su capítulo 1, verso 29 al 34, para la mayor gloria y honra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre él, aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, queridos hermanos. Juan dando testimonio de quién es Jesucristo. Ayer las preguntas, Juan, de quién era él. Querían saber si él era el Mesías, el profeta. Juan hablaba ya sobre la sombra de Jesucristo que habitaba ya en medio de nosotros, pero que no le conocíamos. Y hoy Juan declara quién es Jesucristo. Viendo a Jesús que venía a su encuentro, exclamó: ahí viene el Cordero de Dios. Cuando Juan dice el Cordero de Dios, está diciendo: ahí viene el holocausto, ahí viene el sacrificio, ahí viene el inocente, ahí viene el que va a ser sacrificado, el que va a ser inmolado, el que va a ser derramado su sangre. ¿Para qué? Por el perdón de los pecados. Ese es el Cordero de Dios que viene para cargar el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que viene para ser sacrificado, para ser inmolado, para que los pecadores puedan ser redimidos de sus pecados. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ese es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios que carga con el pecado de los narcotraficantes. Si te decides hoy arrepentirte de tus pecados, Jesucristo está dispuesto a cargar todos los pecados que hiciste. Si eres un sicario, ya asesinaste a tanta persona, Jesucristo está dispuesto de cargar cada asesinato. Si te arrepientes verdaderamente, Jesucristo está dispuesto para cargar con cada aborto que cometiste. Jesucristo dispuesto a cargar con tu pecado de inmoralidad sexual, de homosexualismo, de adulterio, de fornicación, de
hechicería, de satanismo. Jesucristo está dispuesto a cargar con el pecado, de la corrupción, de los robos, de la mentira, de tantas cosas que hay en este mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. ¿Y por qué Juan lo llamaba Cordero a Jesús? Pues, queridos hermanos, vamos al Antiguo Testamento. Dice la palabra en Éxodo, en su capítulo 1 al 2, que el pueblo de Israel había entrado en Egipto. Se quedaron por 430 años como esclavos, sufriendo, gimiendo, llorando en esa esclavitud, su tanto dolor, su tanto sufrimiento. Esperaba una esperanza, que alguien viniera a salvarlo, a rescatarlo, a sacarlo de esa esclavitud donde eran sufridos ese pueblo. Bendito sea Dios. Hasta que el Señor envió a un siervo suyo llamado Moisés para sacarlo de la esclavitud. En la noche de la última plaga, la muerte de toda primogenitura de los egipcios, dice la palabra, Éxodo en su capítulo 12, versículo 5, lo que debía hacer el pueblo judío, el pueblo escogido. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Verso 7, en cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y parte superior de la puerta. Bendito sea el santo nombre de Dios. El pueblo de Israel que vivía en medio de los pecadores, en medio de este pueblo rebelde llamado Egipto, el Señor lo va a arrancar de esa esclavitud, lo va a sacar como en estos tiempos. Siempre Dios tiene un pueblo donde pueda encontrar salvación. En medio de Egipto, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, el Señor tenía un pueblo llamado Israel. Este pueblo de Dios tenía que sacrificar el corderito que tiene cualidades, características. Tenía que ser sin defecto, porque es la figura de Jesucristo, el que no tenía defecto, el que no tenía pecado, el inocente. Tenía que ser macho. Jesucristo, que tiene la figura del varón, nacido en el año, es decir, tiene que ser primogénito, el primero en nacer. Este tenía que ser el corderito que va a ser inmolado en esa noche, y con su sangre, dice la palabra, que se tenía que untar la puerta de los dinteles, pues la sangre de este cordero en el Antiguo Testamento estaba sellando la casa, estaba marcando quién es el que pertenece al pueblo de Dios. Esta sangre del cordero está sellando contra el ángel de la muerte que recorría todo Egipto para matar a los primogénitos. Bendito sea Dios. La sangre del cordero, este animal, está marcando a los hijos de Dios, está marcando al que pertenece al pueblo de Dios. Así también el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, el primogénito de la Virgen María, el unigénito de Dios, es con su sangre lo que tú tienes que marcar tu vida, marcar tu corazón, marcar tu casa, para que el ángel de la muerte, para que la muerte del pecado no se arrebate tu casa. Bendito sea Dios de la gloria. El pueblo de Dios, aunque había muerte, el pueblo de Dios, aunque había llanto, sufrimiento, dolor aquella noche de mortandad, los egipcios lloraban, se levantaban, pero el pueblo de Dios estaba protegido, porque su casa estaba sellada con la sangre del cordero. En el Nuevo Testamento esa sangre ya no es un animal, sino que es la sangre de Jesucristo, el que debe estar guardando tu vida. Todo quien se protege bajo la sangre de Jesucristo, la muerte no puede llegar a tu casa, la muerte del infierno, queridos hermanos. Tu cuerpo puede morir, pero tu alma no morirá en el infierno, sino que irá al cielo. Pero para eso es necesario que tu vida sea sellada con la sangre del Cordero, el que carga con el pecado del mundo, como lo ha testificado Juan. En Levítico, en su capítulo 5, el versículo 5, dice la palabra: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado
Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y personas. Bendito sea el santo nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cada persona que haya cometido delito o pecado, que haya ofendido a Dios con su pecado, tenía que llevarse uno de su cabrito primogénito, macho, sin defecto, el mejor, tenía que ofrecer a Dios en expiación de sus pecados, y el sacerdote debía expiar, el sacerdote debía sacrificar ese animalito para que el pecador que merecía morir, ese cordero moría en vez de su dueño. Ese cordero era sacrificado en vez de su dueño. Así también en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, tú y yo merecemos la muerte. Tú y yo merecemos ser castigados. Este mundo merece la justicia divina. Este mundo tan pecadora, este mundo tan pecaminosa, los gobernantes tan corruptos, donde hay guerra, donde se está creando bombas para destruir a la humanidad, donde en los lugares de medicina se está creando píldora para el aborto. Esta perversidad que hay en el mundo merece el castigo divino, merece la justicia de Dios. Tantos sacrificios, tantos abortos, tantas cosas horrendas que suceden en la oscuridad, en el submundo, queridos hermanos. Pero la sangre de Jesucristo está reteniendo la ira de Dios. La sangre de Jesucristo está protegiendo todavía a esta humanidad pecadora. En el Antiguo Testamento dice la palabra en Hebreo, en su capítulo 9, verso 1 en adelante, que existía el templo, y el templo tenía sus divisiones, y la última parte del templo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Una sola vez al año entraba en ese lugar el sumo sacerdote. ¿Para qué entraba? Versículo 6 dice la palabra: estando todo dispuesto. De esta manera los sacerdotes entran todo tiempo en el primer recinto para cumplir con su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra en el sumo sacerdote una sola vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por lo del pueblo. De este modo el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Bendito sea Dios de la gloria. En el Antiguo Testamento, la figura ya de lo que es Jesucristo. En el primer recinto todos los sacerdotes entraban a llevar el sacrificio, la ofrenda del pan ácimo. Pero en el segundo recinto solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. ¿Para qué? Para llevar la sangre de todos estos animales, de estos corderos que trajeron el pueblo para expiar sus pecados. El sumo sacerdote llevaba toda la sangre para derramar sobre el altar del Santísimo. Y al salir este sumo sacerdote, el pueblo gritaba aleluya, glorificaba a Dios. Pues ¿por qué? Porque Dios ha recibido esa sangre del cordero para perdonar a su pueblo de todos sus pecados. Esto se hacía una vez al año. Ahora Jesucristo, queridos hermanos, está entrando a este recinto santo que es el cielo. Aquí en la tierra la figura en el templo, el lugar santísimo, es el cielo. Jesucristo entra llevando la sangre. Ya no es de animal, sino que su propia sangre, llevando a la presencia del Padre. Y estamos esperando que Jesucristo, el sumo sacerdote, vuelva a salir de ese lugar santo llamado la parucía, la segunda venida. Cuando Jesucristo regrese, bendito Dios de la gloria, el pueblo de Dios gritará aleluya, gloria a Dios. Pero los rebeldes, los pecadores, las personas que no quieran arrepentirse de sus pecados, tendrá que golpearse los pechos, tendrá que gritar misericordia, pero ya no alcanzará misericordia. Ya será tarde. Hoy es el momento para que te arrepientas. Hoy es el momento para arrepentir de tu pecado. Ahora que la sangre de Cristo todavía puede perdonarte. Porque todavía el sumo sacerdote Jesucristo está aún en la presencia de su Padre, presentando su propia sangre, presentándose como el cordero inmolado. Pero este cordero regresará como el león de la tribu de Judá. Este cordero regresará como rey.
para pedir cuenta. Bendito sea Dios de la gloria. Como aquella parábola decía Jesucristo, que un rey se fue lejos, a un país lejano, para que pueda recibir la boda. Pero muchos lo rechazaron y mandaron emisarios diciendo que no le queremos como rey. A Jesús muchos lo rechazan como rey. No permite que reine sobre su vida. Pero cuando Él vuelva, pedirá cuenta, justicia a toda esta persona que lo han rechazado. Tú puedes decir que le acepta a Dios, que le crees en Dios, pero no está viviendo lo que Él está predicando. No está viviendo la ley del Señor. Por eso la Virgen María en San Juan 2:4 va a decir: hagan todo lo que Él les diga. María Santísima está gritando que vivamos lo que Jesús predica, que vivamos la ley de Dios, que vivamos la palabra del Señor. Porque cuando venga el Cordero que quita el pecado del mundo, ya será juez. Ya no será un cordero inocente, pero hoy sigue siendo un cordero que presenta su sangre. Esa sangre, queridos hermanos, te puede rescatar, no importa dónde te encuentras. La sangre de Cristo tiene poder. Si hoy lo aceptas como tu Señor, si hoy lo recibe aquel que da testimonio, Juan, cambiará tu vida para siempre. Tu corazón será transformado, tu vida será transformado, será levantado del pecado. Él te restaurará, Él te libertará, pues para eso ha venido. Juan 3:16: Dios amó tanto al mundo y ha dado su vida, su Hijo, por amor a este mundo, por amor a los pecadores. Que el Señor en este día pueda hacerte sentir, queridos hermanos, su amor y su misericordia por esa sangre derramada. Y al aceptar a Jesucristo, reciba el Espíritu Santo que el mismo Cristo recibió para testificarlo. Ese Espíritu quiere descender sobre ti por medio de Jesucristo. Ese Espíritu Santo quiere bautizar con fuego para testificar que Cristo es vivo, Cristo ha resucitado, que tú eres su testigo, que tú recibiste la presencia del Espíritu Santo, que experimentaste al Cristo resucitado. Para eso te invitamos para este viernes 6